Yo soy Alejandro Rodríguez, soy músico de la Ciudad de La Plata y estoy a cargo de la organización de esto que nosotros llamamos pasantías con alumnos extranjeros. Soy Horacio Paz, yo trabajo para el grupo musical docente musical La Sonora. Y estoy a cargo un poco de la coordinación, administración y producción. La experiencia está articulada como en 4 bloques de trabajo, que una es el área de candombe, el área de tango es otra, el área de folclore y hay un área de trabajo comunitario. Yo soy Juan Pablo Castrillo, soy profe de candombe. Es lo primero que hacen en esta pasantía. La mayoría de ellos en realidad toca otros instrumentos, así que por ahí la percusión es una novedad. Que lleguen y que la primera actividad sea tal vez la más intensa, que son casi 3 días, sea no tocar su instrumento, sino tocar un instrumento que desconocen, un instrumento de percusión al cual tienen que abordar desde cero. En mi experiencia como docente hace que caigan las defensas. El primer contacto que tienen con el candombe sin duda genera mucha expectativa y están ahí como muy abiertos a lo que pase. Base de piano, piano bass. Entonces los chicos tienen que enfrentarse a una nueva técnica, una nueva forma de escucha en la periferia, porque el candombe tiene una particularidad que es el diálogo constante de las funciones rítmicas. Tiene 3 patrones básicos que son sencillos en sí. Lo difícil es el ensamble, es la relación entre esos tambores. Por eso me parece que lo más importante de la clase es que nosotros tratamos de focalizar en la relación entre los 3 tambores. Todo el tiempo se hace conexión con el colectivo. Una vez que eso de cómo se relacionan, cómo dialogan los tambores está un poco más entendido, que se empieza a dar más tranquilamente esto de poder frenar, arrancar, que alguna de las funciones siga tocando y que el resto no. Hay un paso que es muy importante, que es cuando se cuelgan los tambores, porque en realidad el candombe se toca así, caminando en las calles. Ese paso de tocar sentados a tocar parados genera muchas cosas, genera una escucha diferente, en principio, una energía diferente, esa complicación que lleva tener el tambor colgado, poder tocar mientras se camina. Cuando llegan a la cuerda, a la minga, los domingos ahí se enfrentan con por ahí la cuestión más real del candombe. Yo creo que es muy rico porque ya dejamos de ser los 2 profesores con ellos en una casa y ya ahí se relacionan con un montón de gente, los ven tocar, los ven caminar. El trabajo se termina ahí nosotros los profes dejamos que ellos hagan su experiencia.
Candombe. Cha-cha, candombe. Una vez que se cierra, bueno, ahí terminan todos juntos con alguna comida o con alguna cerveza. Así que ahí nos sentamos todos alrededor de un fuego, comiendo y compartiendo y cantando canciones y ellos cantando sus canciones y nosotros cantando las nuestras. Ya es como una comunión.